Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que habíamos visto del algoritmo, que tiene que ver con la primera sesión de emergencias. Y vamos a tratar de imaginarnos que al menos la persona trae algunos síntomas o alguna problemática que sea notoria y que se observen algunos síntomas o conductas evidentes. Entonces, los que traen por ahí el algoritmo, si me hacen favor de recordarme cuáles son los 4 pasos que hay que hacer en una sesión de emergencias. El reconocimiento del problema. No, la otra. El primero es contener, informar y controlar. Ok, muy bien. Entonces, no nos ha tocado el caso, pero podría ser que alguien acuda a la sesión y que esté en un franco ataque de pánico, o que lo acaben de asaltar, o que tenga llanto incontenible. Entonces, ustedes, un poco con la combinación de la lectura del mini y de alguna otra bibliografía que aquí les vamos a recomendar, la idea es que sean los primeros en tener conocimiento que no se están volviendo locos, porque eso angustia mucho a las personas. A veces pareciera que nuestro cuerpo va solo y que nunca habíamos sentido una opresión en el pecho tan grande, un episodio de gran llanto, y nos asusta ver que nuestro cuerpo está haciendo cosas nuevas. Entonces es nuestra responsabilidad que en el transcurso de estas 20 sesiones al menos estén entrenados en conocer cuáles son los síntomas muy intensos de ansiedad, de tristeza, de consumo de sustancias, ¿no? E incluso conocer algunos síntomas del espectro psicótico que algunas personas presentan ante situaciones muy estresantes. Entonces, lo primero que dice el modelo de la Universidad de Barcelona es que tenemos que aprender a contener a la persona que está frente a nosotros. Es muy importante algunas cuestiones éticas y ser sensibles a que no está indicado tocar a alguien durante una sesión, porque la relación no está prevista para ni siquiera darle una palmada, abrazar, besar. Nosotros no apoyamos ese tipo de conductas porque no promueven necesariamente bienestar psicológico. Al contrario, si son personas que tienen antecedentes de abuso sexual o de violencia, el contacto físico puede exacerbar los síntomas. Entonces hay que ser muy cuidadosos de la relación que tenemos con los usuarios. Y el contener solamente tiene que ver con conocer que si los síntomas son muy intensos, hay que intentar apoyar al usuario a que en la medida en que avancen los minutos de la sesión vayan siendo menores. En el caso, por ejemplo, de ataques de pánico o crisis de angustia, se sabe que los síntomas más importantes tienen que ver con opresión en el pecho, con algo que se llama hiperventilación, que es respirar muy rápido y muy superficial, y a veces se parecen a los síntomas de infarto. Entonces ustedes pueden revisar en el mini todos los síntomas que tienen que ver con sudoración, con latido cardíaco, con sentimiento de estarse ahogando, esta sensación de que necesitan más aire, temblor, frío. Y lo mejor que pueden hacer cuando alguien está con mucha angustia es solamente pedirle que ponga sus manos sobre la boca y que cierre totalmente las entradas del aire y que respire así durante 2 minutos. Porque lo que ocurre cuando estamos hiperventilando es que metemos demasiado oxígeno demasiado pronto y las personas empiezan a sentir que se desmayan, sienten zumbido en los oídos, pueden sentir mareo y pueden hacer incluso apneas, que quiere decir pausas en la respiración. Entonces empiezan a respirar y en realidad su cuerpo lo que está tratando de mandarles la señal es que respira un poquito más lento, pero ellos sienten que les falta el aire y hacen cosas como pedirles que abran la puerta, que les abaniquen, ¿no? Etcétera. Entonces lo mejor que pueden hacer es que pongan sus manos como en el avión, por ejemplo, que les dan una bolsita para reciclar el aire y meter puro dióxido de carbono. La primera recomendación, si quieren leer un poco más sobre ataques de pánico, por ejemplo, es el libro de Arturo Vagos, de Editorial Pirámide, se llama así, Ataques de pánico. Me gusta mucho porque tiene, la mitad del libro está hecho para los terapeutas o los voluntarios y la mitad es un manual para los participantes, pacientes, usuarios que tienen un ataque de pánico. Y les explica la fisiología del ataque de pánico en términos muy detallados, ¿no? Entonces, si tienen a alguien que tiene un ataque de pánico, lo mejor es que se siente y que respire de esta manera.
Si es una persona que viene muy inquieta y que no puede estar sentada, por ejemplo, algunos pacientes que tienen un diagnóstico de trastorno bipolar, es conveniente que ustedes no intenten sentarlo, pero si se siente más cómodo, podrían incluso darle una sesión y dar una caminata, porque vamos a ir viendo que el estrés es una respuesta que tiene el cuerpo ante una amenaza real o así percibida, y que es un mecanismo muy primitivo. Entonces, Robert Sapolsky, que es otro libro que está muy indicado que lean, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, relata muy bien cómo como escena del Rey León, cuando van a cazar al león, viene una manada de, no me acuerdo qué eran, cebúes, no me acuerdo. Entonces va corriendo el Rey León, y si vienen las cebras, y ya vimos que un tigre, un leopardo, algún animal elige a la cebra a la que va a matar, las demás cebras siguen corriendo un buen número de kilómetros, porque de esa manera se acaban toda la adrenalina que produjeron en ese momento en donde la vida estaba en peligro. Nosotros, los seres humanos, cuando estamos muy estresados, generamos un buen número de sustancias químicas, principalmente adrenalina, que se pueden medir a través de la saliva. Por ejemplo, para un examen, yo estuve en un examen profesional el viernes, entonces el alumno está muy nervioso y no puede irse como la cebra a correr 1 kilómetro. Tiene que quedarse ahí a exponer hasta que en más o menos 30 o 40 minutos que se relaje, solito baje la angustia, pero todas las sustancias las producen. Entonces, si alguien está muy estresado, sí estaría indicado siempre avisar a la terapeuta: el usuario viene muy alterado, voy a dar una caminata y con él voy a platicar. Y es mucho mejor y responde lo que su cuerpo le está pidiendo a que intentemos sentarlo y que esté en el consultorio con ganas de pararse. También, yo creo que estos son los síntomas más importantes los síntomas de ansiedad y los síntomas de hiperactivación, ¿no? Ahora, también es buena idea que cuando alguien tiene llanto descontrolado, no intentemos hacer algo que se llama inhibición emocional, que es tranquilo, cálmate, ¿no? Porque lo que queremos es justo que exprese, porque hemos visto que para suicidio una dificultad para comunicar, y si transmitimos ese mensaje desde la primera sesión de la psicoterapia para emergencias, que es que se calme y que deje de llorar, no es muy buena idea. Entonces hay que darle el tiempo y esperar y pasar al segundo paso, que tiene que ver con informar. Entonces, nosotros tendríamos que saber que es normal que una persona, cuando acaba de sufrir un evento estresante, tenga al menos 72 horas de algo que se llama estrés agudo. Y yo he atendido casos de mujeres víctimas de eventos muy graves, una violación o víctimas de secuestro, en donde es normal que estén en la primera sesión volteando a la puerta 3 veces cada vez que oyen un ruido, porque su cerebro y su cuerpo lo que está intentando es prevenir que vuelva a ocurrir el evento. Aunque es muy poco probable que alguien que acaba de sufrir una violación la vuelva a sufrir, cuando ella está en el consultorio, lo único que hace su cerebro de manera muy primitiva es estar hiperalerta ante cualquier estímulo auditivo, visual, olfativo. Entonces, ustedes tendrían que estar entrenados para explicar eso, para normalizar, porque transmite un sentimiento de confianza, les decía hace rato, no estoy perdiendo el control. Lo que te está ocurriendo es que acabas de vivir un evento muy estresante, o acabas de tener una pérdida que no habías estimado que era tan grave, pero es bastante dolorosa, y que es normal que te quieras llorar, ¿no? Es normal que, aunque no suena lógico en este momento, si ayer te asaltaron y te asustaste muchísimo, ahorita que venías en la combi volviste a ver a alguien que se parecía al asaltante, regresó a ti todos esos recuerdos y no solamente recordaste el asalto, lo reexperimentaste. Entonces, ustedes pueden leer un poco sobre estrés agudo y estrés postraumático para poder explicarle a una persona. Al menos las primeras 72 horas son muy importantes, o por ejemplo en casos de usuarios que han tenido la experiencia muy desafortunada de que un amigo o un familiar comete suicidio, las primeras 72 horas son muy importantes porque puede haber un efecto de contagio, y de muchas maneras un evento como ese mueve nuestras creencias sobre cómo funciona el mundo, Beck diría, toda la triada cognitiva se desorganiza, la percepción de mí mismo, del futuro y de los demás. Entonces, se esperaría que en 72 horas pasara esta parte muy crítica, pero que en los siguientes 3 meses
sería normal, y hay toda una sesión para explicar síntoma por síntoma, tal como los van a ver en el mini, de las reacciones que van a tener para afrontar, por ejemplo, un evento estresante o un evento violento. Entonces es normal, y ustedes tendrían que saber explicarle. Entonces es normal que no pueda dormir, ¿sí? Es normal que ahora que no me quiera subir a la misma combi, es normal que esté evitando y no me quiero ir por la misma ruta, no me quiero poner la misma ropa, no quiero hablar con nadie que se parezca a la persona relacionada con el evento. Entonces hay síntomas principalmente de evitación. Evitación tiene que ver evitar estímulos, evitar lugares, evitar personas, pero también evitar recuerdos. Entonces, normalmente cuando alguien acaba de pasar algo muy estresante, no quiere hablar de lo que le pasó, porque tiene al menos 3 meses para procesar el evento y para poder llegar idóneamente después de 3 meses a la conclusión de que fue un evento azaroso, de que es un evento que puede volver a ocurrir y que lo más probable es que si vuelve a ocurrir ese evento va a salir adelante. Muchas personas no logran llegar a esa conclusión después de 3 meses, porque les digo, a veces hay situaciones muy difíciles en donde, por ejemplo, va una familia completa y sobrevive solamente una persona a un accidente. Es muy difícil procesar por qué sobreviví yo, por qué no los otros. Y el cerebro tarda al menos 3 meses en darle lógica y decir, pero ¿por qué si iba yo sentado atrás y el golpe fue así, yo me pude, ¿no? Entonces eso se llama procesamiento emocional. Entonces síntomas de evitación, síntomas de hiperactivación, entonces es una reacción desproporcionada a estímulos cotidianos. Algunos usuarios van a tener síntomas de algo que se llama embotamiento emocional, que quiere decir que cuando uno vive un evento muy estresante, hay un buen tiempo, al menos 3 meses, en donde si los demás están riéndose, yo no me río, si los demás están tristes, yo no el afecto está anestesiado, algunos dicen aplanado, y los síntomas de reexperimentación. Es normal que si acaba de ocurrir este evento, una parte de tu cerebro quiere estar muy alerta, muy atento a cualquier señal que indique que es probable que el evento se repita. Pero otra parte de ti no quiere pensar en el evento porque es un evento muy desagradable, no quiere hablar de él, no quiere recordarlo, no quiere pasar por ahí. Entonces esta confusión de querer por un lado procesarlo y no quererlo procesar, lo que hace es que a veces las personas pasan algunos días, no se acuerdan de algunas partes del evento, pero sueñan el evento y se despiertan y es como una pesadilla, ¿no? Porque su cerebro está intentando procesar lo que pasó. Es normal que las personas tengan sueños, pesadillas, ¿no? Sueños muy vívidos, y también, les decía hace rato, recuerdos no solamente que te alteren un poco, sino flashbacks, que son pensamientos intrusivos. Estás en la clase del entrenamiento para voluntarios y tu atención se va al evento y vuelves a escuchar lo que pasó. Es como si te transportaras otra vez al evento. Y eso, ustedes tendrían que estar entrenados para explicarle a los usuarios que es una reacción normal, pero que el mensaje de informar tendría que ver con explicarles el 60% de las personas logran salir adelante, porque la especie humana es resistente y se adapta a las cosas más increíbles. Pero si después de 3 meses tú sigues teniendo algunos de estos síntomas, sería importante entonces que recibas ayuda profesional, pero durante 3 meses es normal que tengas sueños, que tengas embotamiento, que tengas evitación, que tengas hiperactivación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces primero explicamos, primero contenemos, después informamos. ¿Quién me recuerda el siguiente paso? Normalizar. Entonces, normalizar tiene que ver nada más con dar un poco de información que podemos obtener de cuestiones epidemiológicas. A mí me gusta mucho y les sugiero que revisen en el Drive el artículo de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica que la doctora Medina Mora, que ahora dirige el Instituto Nacional de Psiquiatría junto con un equipo, es el que me gusta porque la metodología es muy adecuada para poder describir realmente lo que le ocurre a la población mexicana. Entonces, ahí se habla sobre cómo las cifras de depresión son más importantes para las mujeres. Entonces, cuando a una mujer le cuesta trabajo aceptar, es que yo no era así, es que me estoy sintiendo muy triste, a mí me gustaba mucho la vida, me gustaba tener muchas actividades, cae muy bien decirle, es normal que estés pasando por esto. Y si además tienen información sobre cómo en el último año al menos cambió su rol, ¿no? En vez de decir, de ser estudiante pasó a ser mamá, o de ser la hija mayor pasó a ser cabeza de familia porque su mamá falleció,
porque hemos tenido desafortunadamente muchos estudiantes que sus papás se enferman en el transcurso de la licenciatura y su rol cambia, y eso es muy estresante. Entonces, si ustedes ya tienen una evaluación de los últimos 3 meses, ¿qué pasó? Es normal decirle, o es buena idea decirle, acuérdate que se sabe que las mujeres en México padecen más síntomas de depresión. Esto es normal porque estás en una etapa crítica, que es, por ejemplo, la etapa universitaria, que para algunos es vista como algo muy bonito, pero también es una etapa donde se adquieren muchas responsabilidades y donde se van por la borda algunas expectativas sobre el amor, sobre la amistad, ¿no? Porque ya vives, el príncipe azul tal vez no era tan azul, ¿no? Las amigas que eran súper amigas ya no son tan amigas, entonces confrontarte con cómo funciona la vida real y confrontarte con tal vez vivir solo o con que en tu país hay muchas cosas que no te gustan, como estas cuestiones violentas o como cuestiones de abuso, o que los profesores no son como tú te los imaginabas, son cuestiones que pueden ir alimentando de lo que hablábamos la pasada, que es la desesperanza. Entonces es muy bueno decirle, en México la mayoría de los casos de depresión son de mujeres, eso es esperado, pero también queremos normalizar y explicarte que existe una muy buena psicoterapia, que es una terapia breve, que es una terapia de bajo costo, que requiere mucho trabajo porque no está basada en el desahogo, y se ha demostrado que la mayoría de la gente que toma este tipo de psicoterapia, que es el formato que manejamos, tiende a estar mucho mejor en el corto, en el mediano y en el largo plazo. También es importante decirles, los trastornos de la ansiedad son el segundo o tercer trastorno más frecuente entre la población mexicana. Se sabe que en la infancia los trastornos más frecuentes son las fobias, y que en la etapa universitaria y en la prepa al menos, el más frecuente es la fobia social. Entonces es muy tranquilizador que el usuario sepa que el que le dé miedo hablar en público, el que le dé miedo exponer, el que él trate de evitar a toda costa participar porque se pone muy nervioso, es un trastorno muy frecuente, y que además pocos usuarios llegan a la consulta justo porque les cuesta trabajo entablar una relación interpersonal donde tienen que ver a los ojos durante 1 hora a una persona que a veces es el sexo opuesto. Y es muy tranquilizador decirle, hay muchísimos estudiantes como tú, si hiciéramos una cuenta de 12,000, al menos podremos saber que un poquito más de 100 alumnos como tú están viviendo la misma circunstancia y no estás solo, ¿no? En México desafortunadamente no tenemos esta cultura de grupos de ayuda que hay en otros países y que se juntan las familias y los pacientes, y eso ayuda porque es un factor protector de apoyo social, pero darles información sobre la prevalencia tranquiliza mucho. Y el último paso tiene que ver con consolar, ¿no? Entonces, consolar solamente intentaríamos, y lo voy ligando un poco a lo que vamos a ver un poco más al rato, que tiene que ver con entrevista motivacional. La entrevista motivacional, a diferencia de la mayoría del protocolo que vamos a ver aquí, es una entrevista que está basada en un enfoque humanista. Entonces, en el enfoque humanista nos enseñan a que seamos muy cuidadosos cuando estamos en una sesión con un usuario, en ese contexto se le llama cliente. Cuidemos que sea el usuario o el cliente el que más tiempo habla durante la sesión. Al menos a mí me dieron la recomendación de, si ustedes audiograbaran sus sesiones, 2/3 partes de la sesión tendría que hablar el usuario y no el voluntario o el terapeuta. Porque, al menos cuando están haciendo entrevista motivacional o cuando alguien llega en crisis la primera sesión. Porque entonces el mensaje es que estamos intentando aleccionarlo, o estamos dando consejos, o no le estamos permitiendo al usuario que él haga la síntesis o haga reestructuración cognitiva cuando lo veamos. Todo se lo estamos dando. Beck habla de lo que se llama descubrimiento guiado. Entonces, es verdad que tenemos que hacer muy buenas preguntas para lograr los efectos, más adelante veremos, de reestructuración cognitiva, pero tenemos que ser muy cuidadosos de no hablar demasiado y nunca mucho más que el usuario. Entonces, consolar, la recomendación que les haríamos tiene que ver con solamente devolver, reflejar y resumir. Entonces, los resúmenes lo que generan en el usuario es una percepción de que está siendo escuchado, de que nos interesa y de empatía. Entonces, idealmente hay que hacer resúmenes cada 3 intervenciones del usuario, y nosotros usamos mucho esta cuestión de pedirles permiso. Entonces, está bien si te hago una pausa
déjame ver si te estoy entendiendo bien. Me estás diciendo que lo que te pasó fue esto y luego pasó lo otro, o no entendí bien. Y eso se ha probado que lo que va a lograr es que el usuario quiera dar más información y se siente muy bien. Entonces, resúmenes son muy efectivos. Devolver o reflejar es solamente lo que el usuario está diciendo como un espejo, ¿no? Entonces me estás diciendo que se te sentiste triste. Hay que ser muy cuidadosos en interpretar, ¿no? Porque si él usa la palabra triste, hay que usar las palabras del usuario. Porque si él usa triste y yo la cambio, puede tener el efecto contrario, no estás comprendiendo exactamente cómo me siento, ¿no? Entonces, a menos que estén, o que su juicio clínico les indique que la emoción va por ahí, o que sean sinónimos, ¿no? Pero ser muy cuidadosos. Entonces, el paquete completo se arma entonces cuando alguien llega. Si hay necesidad de contener, podemos pedirle que solamente que camine para que se sienta mejor, que llore lo que necesite y que vamos a estar ahí acompañándolo el tiempo que necesite, que es más importante que llore a que contenga. En algunos casos vamos a usar estas estrategias de ponerse las manos en la boca. Algunos autores quizás recomendarían, a mí no me gusta tanto la idea de hacer unos ejercicios de respiración, al menos en la primera. Yo soy de la idea de nada más deja sentir la emoción. Después nada más darle información sobre es normal lo que te está pasando, describirle los síntomas de la sintomatología que presenta. Después darle información epidemiológica para que él se sienta tranquilo de que esto es común, que a mucha gente le pasa, que no está solo. Y al final tratar de donde sea prudente mandar el mensaje de tu emoción o tu conducta es proporcional a lo que acabas de vivir, ¿no? Y devolverle y reflejar. Esto intentar hacerlo en una sesión de 50 minutos y estando atento a lo que les decía yo la vez pasada, a si hay alguna cuestión que les llame la atención, preguntarla a través del niño. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una duda. Sí. En la parte de normalizar, en cuanto a incidentes, por ejemplo, como un accidente y eso, también en el curso de primeros auxilios psicológicos lo manejaban como también devolver, bueno, que recomendarle al usuario volver a sus actividades normales poco a poco, no encerrarse, sino ir a la escuela, seguir yendo a la escuela, seguir divirtiéndose, por ejemplo, con sus amigos, salir a reuniones, para que nuevamente vaya retomando su rol de vida. Okay. Sí, yo a ese respecto, nosotros en general no nos han tocado, porque en el escenario de la FES afortunadamente no hay situaciones tan graves, por ejemplo un accidente automovilístico, un accidente aéreo, ¿no? En donde hay todo un protocolo tanto para ustedes, ¿no? De autocuidado y de seguir las rutinas después de ir a ver atendido a una población en urgencia, ni para los alumnos, afortunadamente, pero no estamos exentos, y yo creo que con lo que pasó recientemente en Monterrey podríamos ir construyendo de antemano qué tendríamos que hacer para atender poblaciones en crisis por un evento de esas características, que será un escenario educativo. Entonces, en ese sentido, lo que habla, y un poco para repetir la pregunta por si no se escucha en la grabación, es qué tan pertinente es hacer una recomendación sobre lo que se debe de hacer en las siguientes horas después de un evento estresante para darle estructura a la persona, ¿no? Entonces, en los casos de desastres, hay un curso que les recomiendo muchísimo en el website de Coursera, que se llama Resiliencia, y la ponente se llama Ann Masten. Ella ha estudiado 40 años, especialmente en niños que se exponen a eventos muy estresantes, y cómo los niños, al menos, como no tienen la facilidad para poner en palabras lo que les ocurre, detienen su crecimiento. Un poco de eso habla Robert Sapolsky. Cuando tú estás en una situación muy estresante, lo que tu cuerpo dice es: no es momento para ovular, no es momento para que te crezca el cabello, no es momento para producir células CD4 que te protegen contra las enfermedades. Este es un momento de supervivencia. En casos de estrés muy grave, hay casos, y los dermatólogos ven 1 o 2 a lo largo de su vida, donde en un día el cabello encanece totalmente y al tercer día se cae por completo. Entonces hay personas que viven eventos muy muy estresantes, o así percibidos para ellos, y
Ann Masten habla sobre qué hay que hacer cuando, por ejemplo, un niño o una comunidad se enfrenta a un evento como un huracán, un tornado, porque es una investigación realizada principalmente en Estados Unidos. Y un poco de lo que decías es, lo primero y lo más sano es regresar a la escuela, porque cuando se suspenden las clases eso desestructura a los niños y genera mucha ambigüedad, ¿no? Entonces, lo mejor sería regresar a las actividades normales y para los terapeutas también se recomienda actividades que ellos llaman de diffusing, no sé cuál es el término perfecto, pero seguramente ustedes tienen, yo cuando estudiaba, todos los sábados tenía un ritual que era me levantaba, hacía ejercicio, me hacía un desayuno que me gustaba mucho, que era nada más 2 quesadillas con una taza de frijoles, con crema que me encantaba, y luego mi día lo dedicaba a lavar mi ropa, a tenderla, descolgarla, plancharla, guardarla y tener todo listo para la semana. En ese tiempo yo veía muchísimos pacientes, veía como, no sé, como 25 pacientes a la semana, era muchísimo. Y esas actividades que no cambian y que yo todos los sábados no salía, yo me dedicaba a estas cuestiones de autocuidado. En el curso también de la Universidad de Barcelona las mencionan como muy agradables y como necesarias porque dan estructura y porque aunque tú acabas de recibir un mensaje con el evento estresante de que el mundo es impredecible y que no estás en control como tú crees y que un día estás vivo y otro día estás muerto, o cuando estás expuesto a atender a muchos usuarios, el regresar a esos rituales, que el mensaje que te mandan es todo está bien, cosas muy sencillas como hay que lavar la ropa, hay que secar la ropa, hay que hacer tu desayuno, dan mucha tranquilidad y es un lugar seguro para el terapeuta. Entonces, idealmente sí, después cuando hablamos de depresión vamos a hablar de otro tipo de actividades, pero siempre es buena idea, en la medida de lo posible, hay una línea muy delgadita de exigir regresar en términos de que cuando acabas de vivir algo muy estresante la atención no está en su mejor momento. Entonces es muy difícil intentar ir a aprender, a memorizar, ¿no? No hay condiciones óptimas para el aprendizaje. Entonces siempre es buena idea promover apoyo social y el aislamiento siempre es de alto riesgo. Entonces, si para ti ir a la escuela, pero como ya le explicaste y le normalizaste y le dijiste, a ver, no vas a estar tan atento, no vas a memorizar, no vas a tomar apuntes, pero es mucho mejor que estés en la escuela con tus amigos y se vayan a comprar algo y se vayan a tomar un café y trates de estar en el salón a que te quedes en tu casa solo. Pero también hay que ser muy respetuoso de que el usuario puede no sentirse en condiciones y en los casos de los usuarios del CREAS, tuvimos un caso de un chico que ha tenido varios intentos suicidas y que el último intento ocurrió aquí en la FES y la recomendación hasta que él estuviera estable, porque aquí estaba la pareja con la que tuvo el último evento y fue muy serio, la mejor idea fue estar en casa mientras se estabilizaba y cuando él estuviera listo regresar al ambiente escolar. Entonces hay que ser cuidadosos, pero en general sí la regla es tener estos rituales, incorporarse poco a poco a las actividades, pero sabiendo que no van a rendir como no tendrían por qué, ¿no? Más bien evitar el aislamiento y promover el apoyo social. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Pues, le cortamos por favor a la cámara.